Hermanos, les saludo en el amor del Señor a todos y cada uno de los que están congregados hoy, a quienes nos visitan en esta hora también. Les expresamos nuestro fraternal y cariñoso saludo. Gracias por estar con nosotros, compartiendo la bendición de la palabra del Señor y de la vida en la iglesia. Estamos, hermanos, en las cartas de la prisión. Cartas de la prisión. Ustedes se recuerdan, estas cartas de la prisión son Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Y estamos en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Una larga oración introductoria que resume la obra de la redención. La elección del Padre, la predestinación y la adopción. La obra sacrificial de Cristo para la redención y el sello del Espíritu Santo sobre los elegidos. En esta larga oración que va desde el capítulo 3, del versículo 3 al versículo 14. La semana pasada el pastor Amós nos habló de la obra del Hijo en este texto, del versículo 7 al 12, y destacó 5 conceptos claves que se encuentran en este párrafo. ¿Recordará usted de alguno? Primero, redención, que es el precio que Él, el Señor, pagó por nosotros. Segundo, gracia, que es la razón de todo este proceso de salvación. Tercero, conocimiento, el conocimiento del plan supremo de Dios en Cristo. Cuarto, herencia, es decir, la plena ciudadanía celestial que espera al creyente. Y quinto, gloria, que es el fin último de todas las cosas. Hay en este texto, este párrafo que estamos analizando, además, 2 conceptos repetidos que por esa misma repetición nos parecen muy relevantes. La gloria de Dios y aquel concepto de en Él, en Cristo. Son cosas que Pablo repite constantemente. Vamos a volver un rato enseguida sobre eso. Y les invito a acompañarme en la lectura, a seguir la lectura que encontramos allí en el capítulo 1 del versículo 13 al 14 que nos corresponde hoy. Efesios 1, 13 y 14. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Que el Señor bendiga su palabra. Decimos, hermanos, estar en Cristo. Cimentados en Cristo, redimidos en Él, enraizados en Él, herederos en Él. La obra cierta es del Padre, la elección, predestinación, adopción, para, dice el texto, su propia gloria, para la alabanza de su gloria. La obra de redención del Hijo es para la alabanza de la gloria del Dios Padre. Y la obra de convicción y sello del Espíritu Santo es para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Capta lo importante, lo trascendente y lo clave de estos conceptos? En Él, en Cristo. Solo Cristo. Celebramos, recién recordamos, o acabamos de recordar la Reforma Protestante en un culto especial allí en Valparaíso en estos días. Y uno de sus postulados es ese, solo Cristo. Fuera de Cristo, aparte de Cristo, sin Cristo, no tenemos nada, no somos nada, no hay nada.
Y todo, además, para la gloria de Dios. No hay mérito, ni hay reconocimiento alguno para el hombre sujeto de la obra de gracia de la redención. El hombre es escogido por Dios en Cristo. Es predestinado por Dios a salvación en Cristo. Es adoptado hijo de Dios por fe en Cristo. Es redimido por creer en Cristo. Recibe de parte de Dios la herencia en Cristo y alcanzará la vida eterna para glorificar y gozar de Dios para siempre en Cristo. Todo, aparte, en Él, fuera de nosotros, fuera del hombre, aparte de nosotros, aparte de los antecedentes, de la raza, de la familia y del esfuerzo personal, pues todo lo hace Dios y por tanto el único que merece toda la gloria es Dios. Del texto con que continúa el apóstol que hemos leído, de 13 y 14, podemos también destacar al menos otros tres aspectos o conceptos claves. En primer lugar, la forma de llegar a la salvación. Oír el Evangelio y creer en Él. En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Notemos la transición suave, armoniosa, que usa el apóstol entre las personas de la Trinidad en este párrafo. Al igual que lo hizo antes en el versículo 7, cuando está hablando de Dios, de la adopción, de la predestinación, para introducir al Hijo, ahí cuando habla de nos hizo aceptos en el amado, en el versículo 6, para pasar al 7, hablar del Hijo. Aquí emplea la frase o la palabra en Él, en Cristo, para introducir al Espíritu Santo. Fíjense que lo que el apóstol dice es que no hay forma de llegar a la salvación, a la fe salvadora, que no sea por oír el Evangelio y creer en Él. Pablo lo dijo en Romanos. ¿Recuerda cuando vimos Romanos? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Y luego pregunta, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo va a creer el mundo si no hay quien les predique este evangelio de la salvación? Si la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciéndole aquí a los efesios? Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en Él, fuisteis salvos. Se pueden oír y se oyen ciertamente muchas cosas. Hay filosofías y corrientes de pensamiento muy atractivas en el mundo actual. También las había en los tiempos de Pablo. Pero los efesios oyeron la palabra de verdad, el evangelio de la salvación. Se debe prestar oídos al mensaje de la verdad del evangelio. Ese es el mensaje por el cual el Espíritu Santo convence al pecador y lo lleva a Cristo. Oír el mensaje, oírlo con atención, oírlo con devoción, con avidez, para luego responder a ese mensaje con fe. Creer en él, en ese mensaje, creer la buena nueva, creer que es la verdad. Como mucha gente en la actualidad dice, todos los caminos llevan al cielo, todos los caminos conducen a Dios. No, hay un solo camino, hay una sola forma, no hay muchos caminos. No es la imagen de que caminos que convergen hasta un punto final donde llegan todos. Son caminos paralelos
o divergentes que no llevan al mismo fin. Solo creer el Evangelio, creer en Cristo para salvación. El segundo concepto que expresa el apóstol es el sello del Espíritu Santo. Dice, habiendo oído el Evangelio de la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fíjense que esto es algo copulativo, no van separados. Habiendo oído el Evangelio de verdad, no cualquier Evangelio, no cualquiera que se predica o cualquiera que se dice. Hay gente por allí que pareciera estar predicando el Evangelio, pero es un Evangelio diferente. Él haga tal cosa, él deje de hacer tal cosa para obtener la salvación, eso no dice la Escritura. Solo creer en Cristo Jesús, el Evangelio de salvación es ese. Esa es la verdad. Nada que yo haga, nada que pueda hacer, nada que deje de hacer. Es solo Cristo. Habiendo oído ese Evangelio de verdad y habiendo creído en él, dice, fuisteis, como una obra del pasado, fuisteis sellados. No está hablando de futuro, dice pasado, fuisteis sellados con el Evangelio Santo de la promesa. Cuando se cree, y solo cuando se cree el mensaje del Evangelio y no otra cosa, es decir, la buena nueva de salvación en Cristo, la redención por la sangre de Cristo vertida en la cruz, el Espíritu Santo pone su sello en el creyente. Imagínense la carta, ahora ya no se usa mucho con el correo electrónico, por supuesto, pero cuando uno tenía que poner una carta y pegaba la estampilla, esa estampilla no valía nada si no llevaba el sello del correo. El sello expresaba o expresa la autenticidad de un documento u otro objeto. Por ejemplo, el sello real. Si iba con el sello real, ese era un documento que rompía filas, abría puertas. Nehemías viajó con el sello real allá al otro lado a buscar materiales para ir a edificar Jerusalén. Y todos los lugares del imperio que él pasó le abrieron puertas porque llevaba el sello del emperador. Pero también el sello marca posesión. Esto es como, ¿ha visto cuando marcan el ganado en las películas, no? Ese sello está diciendo que es del dueño de ese sello, ese ganado. Pero también el sello asegura y protege de daño o de intrusión. Es decir, está sellándose algo para que no se metan otros que no deben, como el sello de la tumba al Señor Jesucristo. Fue sellada con un sello que no podía ser roto. Si se rompía ese sello, se podían venir grandes penas hasta la muerte a quien era capaz de romper el sello romano puesto allí para sellar esa tumba. Hablemos en cosas más cotidianas nuestras. No sé si todavía hacen, pero yo me acuerdo que hay un sello que ponían en los contadores de la luz o del agua. Cuando las cortaban, en los tiempos cuando uno no alcanzaba a pagar el agua y cortaban el agua o cortaban la luz, y ponían un sello en la compañía. Y ese sello era para señalar que solo lo tenían que abrir ellos. Si era roto, era violentado, hay también una sanción. Los tres conceptos pueden encontrarse implícitos aquí en este sellar del Espíritu Santo. La autenticidad de la persona, del documento o del objeto, la posesión y la protección. Pero nos parece que el más relevante de los tres es el primero, dado el contexto que veremos en el texto siguiente, en el versículo 14. El sello del Espíritu Santo representa la autenticación de la fe del que cree. Solo si se cree en Cristo para salvación, el Espíritu Santo sella. ¿Creísteis el Evangelio de la verdad? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu da testimonio de que vuestra fe es genuina,
que es una fe salvífica y de que eres hijo de Dios y heredero junto con Cristo. En Romanos 8:16 Pablo dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿De qué otra manera podría hacerlo si no fuera que Él ha sellado nuestra salvación cuando nosotros creímos en Cristo Jesús? Es interesante notar también que el apóstol se refiere al Espíritu Santo como el Espíritu Santo de la promesa. Sí, es aquella promesa que el Señor Jesús hizo a sus discípulos, que lo leíamos allí en una de las lecturas que hizo el pastor al comienzo, en Juan 14, que lo leímos todos en conjunto. Cuando venga el Consolador, Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio, y os recordará todas las cosas que os he enseñado, y estará en vosotros y con vosotros para siempre. No es algo voluble, no es algo que viene y se va. No es algo que depende de mi estado espiritual. No es algo que dependa de mi volubilidad, de mis altos y bajos en la vida espiritual. Es algo que depende de Dios. El Espíritu vino y vino para quedarse. Creísteis en el Evangelio de verdad y fuisteis sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu vino a morar para siempre en el creyente en Jesucristo. Y esto es tan cierto como instantáneo al creer. Al creer, el creyente es bautizado en el Espíritu Santo. Al creer, es más, no puede creer si no actúa en él el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, o el apóstol Pablo dice en la epístola a los Corintios, nadie puede llamar a Jesús Señor, en el sentido de reconocerle como el Dios y Salvador y soberano. Nadie puede decirle a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ya somos posesión del Espíritu Santo, marca este sello, y nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso Pablo puede exclamar aquello, porque tiene la convicción en la mente, porque está seguro de aquello, de que no hay nada ni nadie que pueda romper este sello, anular este sello y el significado que Él tiene para la salvación eterna del que cree en Jesucristo, el que cree en el Evangelio de verdad. Pero aún más el apóstol nos enseña otra cosa. Nos dice también que el Espíritu Santo, que sella al creyente, es la garantía del futuro glorioso del creyente. Dice, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo dice las arras de nuestra herencia, es decir, es la garantía, es el pago anticipado. Es como el pie en el compromiso de comprar. ¿Usted lo ha hecho? Todos nosotros alguna vez lo hemos hecho. Entramos a un negocio y nos comprometemos en un negocio con alguien o con algo y damos un pie o damos una cantidad para que ese negocio se dé como un hecho. Al comprar un auto, al comprar una casa, en fin, se da un porcentaje en garantía por el negocio que se concretará a futuro. Cuando Dios deposita su espíritu en el corazón de sus hijos, acuérdese, adoptados, de aquellos que ha adoptado por la fe en Cristo, se obliga a sí mismo, Dios, se obliga a sí mismo a otorgarles a ellos más adelante el total restante de todas las bendiciones de la salvación merecidas a su favor por la sangre de Cristo. Esto no es una frase mía, yo se la copié literalmente a un comentarista de la epístola a los Efesios, a Hendrickson, en su comentario.
Cuando Dios deposita su Espíritu en el corazón de sus hijos, se obliga a sí mismo a otorgarles a ellos más adelante el total restante de todas las bendiciones de la salvación merecidas a su favor por la sangre de Cristo. Es decir, el tener el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo en el creyente, nos da la seguridad de la salvación y vida eterna. Ya. Aquí y ahora. Es salvo al creer en Cristo. Nunca perderá esa salvación, pues ha sido sellado por el Espíritu Santo. La Escritura no puede ser más clara en esto. Lamentablemente hay quienes no entienden. Hay quienes tergiversan, o hay quienes interpretan erradamente, o hay quienes por desconocimiento enseñan otras cosas, minimizando el poder de Dios y del Espíritu Santo para preservar en la fe a aquellos que Él ha sellado como posesión suya. Pero qué gozo, qué consuelo y qué esperanza dan estas palabras al creyente débil, al creyente dubitativo, al creyente nuevo. Junto al fruto del Espíritu, ¿se recuerda aquel de Gálatas? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe. Junto al fruto del Espíritu, junto a los dones del Espíritu que el Espíritu da a quien quiere y como Él quiere, y por lo tanto son variados de un creyente a otro y en un mismo creyente en el tiempo. Digo, junto al fruto del Espíritu y junto a los dones del Espíritu se nos da esta bendición, la seguridad de la salvación eterna, porque el Espíritu Santo sella la salvación. Así como nada que haga o nada que hayamos hecho puede darnos la salvación, nada que haga o que deje de hacer se la puede quitar. Mire qué interesante. Nada que usted haga puede darle la salvación, pero nada que haga o deje de hacer se la puede quitar cuando el Señor se la dio y el Espíritu Santo lo ha sellado. Bendito Dios, porque el Espíritu Santo es la garantía de que se consumará la redención en aquel día final, pues somos posesión adquirida por Dios por medio de la sangre de Cristo, y el sello del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía absoluta de que somos salvos. Esto hace la diferencia, o puede hacer la diferencia en la vida de muchos creyentes. Hay muchos que creen genuinamente en Cristo Jesús, pero por desconocimiento temen perder su salvación. Y viven atemorizados, y viven manipulados muchas veces por aquellos líderes que se aprovechan de esa debilidad y de ese desconocimiento para manejarlos. Lo que se llama el abuso espiritual. Y no viven en la libertad que tienen en Cristo y en esa certeza absoluta de que cuando creímos fuimos sellados para la vida eterna. Y no hay nada que nos pueda quitar esa bendición. Y finalmente el corolario del apóstol en esta larga oración es que todo lo anterior, lo que hace el Espíritu Santo, lo que hizo el Hijo, la elección del Padre y todo aquello, la adopción como hijos suyos, es para alabanza de la gloria de Dios. Es para alabanza de su gloria. Como el salmista exclama, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. No es usted el que creyó, el que se lleva el mérito. No es porque creyó que tiene mérito alguno. La gloria, solo la gloria es para el Señor.
quien nos eligió, nos predestinó, nos llamó, nos adoptó como hijos suyos, por medio de la sangre de Cristo nos redimió en la cruz y nos ha sellado con el Espíritu Santo para ser eternamente sus hijos. He aquí, entonces, unas preguntas para reflexión. ¿Dónde se sitúa usted? ¿Cuál es su lugar en esto? ¿Entre los que miran, observan y esperan? ¿O entre aquellos que están en Cristo? ¿Ha oído el Evangelio de verdad? ¿Lo creyó? Si lo cree, el Espíritu Santo le ha sellado para vida eterna y para la gloria de Dios. Por lo tanto, puede vivir con ese gozo en el corazón y esa tranquilidad y seguridad. Que nada ni nadie lo puede separar del amor de Dios en Cristo. Pero si está en la duda, no requiere ni espere manifestaciones extraordinarias para creer. Escuche el Evangelio, la palabra de verdad. Allí está todo lo que debe oír y creer para tener el sello del Espíritu Santo y la garantía plena, la seguridad de la vida eterna para la alabanza de la gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga.